Buenas noches a todos. Vamos a comenzar el tema ovejas o cabrito. Pero antes de comenzar este tema, vamos a dejar un corte musical de un amigo y hermano de aquí de mi país, de República Dominicana, oriundo de La Romana. Se llama Toma Fría y el tema que vamos a escuchar es No era oveja nada. Espero que les guste. Gracias y paz. Yo conocí a un hermano bien alegre, pero él no compartía nada ni con su papá. Ese hermano en la iglesia parecía una oveja, pero cuando estaba fuera era un cabrito de verdad. Ay, mira, no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada. Y ese hermano es un cabrito, es que no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada. Y ese hermano es un cabrito. Las ovejas se conocen siempre por sus buenas obras, porque cuando ellas la hacen, a Jesús la hacen también. Los cabritos se conocen siempre por su mala fama. Ellos van para la izquierda y allá cuenta van a dar. Ay, mira, no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada. Y ese hermano es un cabrito, es que no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada. Y ese hermano es un cabrito, él fumaba. Y ese hermano es un cabrito, bebía ron. Y ese hermano es un cabrito, era mujeriego. Ese hermano es un cabrito, con dos mujeres. Ese hermano es un cabrito, es que no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada. Y ese hermano es un cabrito, es que no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada. Y ese hermano es un cabrito, era chismoso. Ese hermano es un cabrito, roba mentira. Ese hermano es un cabrito, él cogía prestado. Ese hermano es un cabrito y no pagaba. Ese hermano es un cabrito, es que no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada. Y ese hermano es un cabrito, es que no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada. Y ese hermano es un cabrito, es que no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada. Y ese hermano es un cabrito, es que no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada. Y ese hermano es un cabrito, es que no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada. Y ese hermano es un cabrito, es que no era oveja nada, no era oveja nada, no era oveja nada. Y ese hermano es un cabrito. Arrepiente. Vamos a orar en esta noche. El tema que tenemos el día de hoy se titula ¿Qué soy? ¿Cabrito o oveja? ¿Realmente qué soy? ¿Cabrito o oveja? A cargo de Alexander Evangelista, quien les habla desde la República Dominicana. Hoy estamos a 19 del mes de noviembre del año 2018. Estaremos hablando nuestro tema muy interesante acerca de las ovejas y los cabritos. Espero que les guste mucho. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos porque tú nos des conocimiento, sabiduría, entendimiento de ellas para poder hablar con denuedo y con sensatez. Te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, para hablar lo correcto, lo apropiado y lo oportuno en este tema. Te pedimos por cada uno de los oyentes, de los que van a participar y
que sea de gran importancia este tema para ellos y para los que escuchen. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos que tú abras los corazones, Señor, que están cerrados, y que tu palabra pueda penetrar hasta lo más profundo de los tuétanos de sus huesos, Señor. En el nombre poderoso te lo pedimos. Amén. Comenzamos el tema el día de hoy. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios leída. Estamos hablando acerca de las ovejas y el cabrito. Realmente, ¿qué somos? ¿Ovejas o cabritos? Entonces vamos a ver lo que el Señor nos enseña en el libro de Mateo 25, verso 31 en adelante. Vamos a considerar algunos versículos allí para poder desarrollar este tema. Las palabras van a ser leídas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y será reunida delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Verso 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Padre, gracias por tu palabra leída. En el nombre poderoso de Jesús, que se hagan explicativas en cada uno de nosotros y que sea de gran importancia y de gran edificación a muchos. Comenzamos. Buenas noches. Alexander Evangelista de la República Dominicana. Estamos hablando acerca ¿qué somos? ¿Ovejas o cabritos? Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, 19 del mes de noviembre del 2018. Entonces, aquí, para poder analizar y llevar a cabo una cronología acerca del tema, tenemos que buscar la definición de oveja y sus características. Y también buscar la definición de cabrito y su característica. Aquí vemos que la parábola que Jesús utiliza, esto se encierra en un acontecimiento hablando sobre las 10 vírgenes, luego los versículos más para abajo, el 31, acerca del juicio de las naciones. Jesús hablando, toma este espacio y hace una parábola y compara a los de la salvación eterna y a los de la condenación eterna como oveja y como cabrito. Entonces me preguntaría yo, ¿en qué posición estamos nosotros en este momento? Si estamos como cabrito o como oveja. ¿Cómo podemos nosotros definir o cómo podemos, cómo le explico? ¿Cómo podemos detectar o cómo podemos visualizar, es la palabra correcta, cómo podemos visualizar a un cabrito a simple vista y a una oveja a simple vista? Eso lo vamos a ver en el transcurso de la clase. También vamos a visualizar por qué Jesús utilizó este término de oveja y cabrito. Podían haber muchísimas otras opciones para Jesucristo implementar o tratar de llevarle este mensaje o esta palabra. Lo que pasa es que en estos dos animalitos hay mucha similitud y mucho de qué hablar. Y por eso Jesús trató de traer esto a colación y por eso utilizó la oveja y el cabrito. Y lo vamos a mostrar el por qué Jesús lo utilizó. Cuando buscamos la característica de lo que es una oveja, lo primero es que las ovejas son indefensas. Las ovejas necesitan a alguien que la defienda. Las ovejas siempre tienen que estar cuidadas por un pastor. Las ovejas deben de ser cuidadas, atendidas y llevarla donde hay buen pasto. Por eso el salmista David dijo, Jehová es mi pastor, denominándose como que él era una oveja y nada le faltará, dando a entender que como él era el pastor y él siendo la oveja, no le iba a faltar nada, porque él lo iba a llevar al lugar de delicado pasto y él lo iba a hacer descansar junto a agua de reposo. Él no pastoreará.
Él va a conformar nuestra alma y nos va a guiar por senda de justicia. Aquí vemos, hermano, que una de las características principales que tiene una oveja es que es indefensa. Segunda característica que tiene una oveja es que las ovejas no tienen uña para arañar a nadie. Tercera característica, las ovejas no tienen dientes para morder, para hacer daño. Los dientes que utilizan las ovejas es para alimentarse, no para dañar a nadie. Cuarta característica, no tiene cuerno para herir. Quinta característica, las ovejas no pelean, no se pelean, son dóciles, las ovejas son pasivas. Estas son una de las características que distingue a una oveja, que podemos ver, que podemos visualizar. ¿Qué es una oveja? La oveja es un animal herbívoro que se alimenta de hierba. Este animalito en Israel se da mucho al oriente, de lana muy bella, blanca. De una u otra manera, Jacob le nacieron muchas ovejas pintadas para poder cobrar su recompensa, ya que Jetro, su suegro, perdón, Labán, su suegro quería como engañar a Jacob, pero Jacob siempre fue más sabio, siempre le llevaba 2 millas por delante. Pero el fin es que estamos hablando acerca de cabrito e oveja. ¿Qué somos realmente? Hay personas que se denominan ser cristianos y dicen que son ovejas. Y cuando usted puede visualizar o usted plantea una conversación o se sienta a debatir o a hablar con alguien sobre este tema, usted termina dándose cuenta de que la persona realmente tiene una apariencia de oveja. Oiga esto, tiene una apariencia de oveja, pero sus obras son de cabras. Es mucho la diferencia. Hay personas que se visten de oveja, pero realmente sus actitudes, sus hechos son de cabras. Jesús dice en el versículo 33, y será reunida delante de él todas las naciones, y apartará, oiga esto, y apartará los unos de los otros, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Por ninguna razón, bajo ninguna circunstancia, deben estar mezcladas las ovejas de los cabritos. La Biblia nos enseña que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, la cabra son, como dice su nombre, alebrecá. Son alebrecadas. Brincan, saltan, rompen hortaliza, parecen a chivo. Los chivos son así mismos, hermano. Son inquietos. Tienen unos cachos, hermano, que pueden herir, que pueden romper la hortaliza, la cerca. O sea, a diferencia de la oveja tiene piel suave y cualquiera puede dominar una oveja. Pero una cabra se le es muy difícil a una persona dominarla y mayormente cuando son silvestres. Hay muchas que ya son tan domesticadas, hermano, y aún así siguen siendo cabras. Es lo que decía, que hay muchas que están domesticadas, hermano, que tienen apariencia de oveja, pero realmente son cabritos. Hay cristianos, hermano, que por más que usted trate de entenderlo o sobrellevarlo, siempre van a sacar su lado de cabra. Siempre van a sacar, va a salir a flote que son cabras o cabros. La Biblia no se equivoca cuando Jesús dijo que iba a apartar a los cabritos de las ovejas, refiriéndose que en el pueblo de Dios hay personas que son más cabras que la misma cabra, hermano. No tienen una identidad propia, no se identifican, se visten de oveja, pero actúan como cabra, porque tienen cuerno para herir a las personas, tienen dientes para morder a la persona. O sea, siempre están constantemente haciendo o buscando una ocasión para dañar, para afectar, para chismear, para criticar, para acusar, para perseguir. Eso es una tipología de lo que son cabritos. Los cabritos siempre tienen
tipología. Siempre hacen daño, siempre viven dañando, siempre viven rompiendo, siempre viven brincando, siempre están desorganizados. A diferencia de las ovejas, que hay un pastor que la dirige, que hay una persona que la guía, hay una persona que la educa y ella aceptan la educación. Porque son ¿qué? Indefensa y dócil, hermano. Una de las características que tienen, lo que tiene un espíritu de oveja, es que las ovejas todo lo sufren, todo lo soportan, no piensan el mal, no usan almas. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que las almas de vuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Lo que somos ovejas que Dios no ha llamado y pasamos de cabras o a lobos a ovejas, que cambiamos nuestra actitud de cabra, cambiamos nuestro vestuario de cabra, cambiamos nuestra forma de hablar como los cabritos. Sabía que los cabritos tienen un vocabulario bastante sanguinario, bastante distorsionado, bastante corrompido, porque son cabras, hermano, pero están vestidos de oveja. Qué gran problema. Realmente Dios dice en su palabra que anda buscando hombres íntegros y mujeres íntegras. Por eso Jesús en una ocasión dijo: este pueblo de labio me honra. En otra palabra, este pueblo está vestido de oveja, pero su corazón es de cabra. Hay gente que tienen palabra de ovejas, que se expresan como oveja, que caminan como oveja, pero oiga algo, sus obras son de cabra. Por más que usted trate de mirarlo, de buscarlo y de entenderlo, usted va a ver obras de cabras. Dios nos ha llamado a ser ovejas, porque Dios viene a pastorear un pueblo. Y lo que Dios va a pastorear, lo que los pastores pastorean, son ovejas, no cabras. ¿Por qué razón Jesús utilizó las cabras y las ovejas? Primer punto, las cabras tienen como tipología de no estar en un lugar en específico. Siempre están en el monte alzado. Por ejemplo, hubo una mezcla entre una cabra siria y hebrea, porque los sirios tenían un tipo de cabra, hermano. Estuve investigando esto, y en los hebreos, en el pueblo hebreo, habían, en las tierras hebreas, habían otro tipo de cabra. Ya eran unas cabras ya domesticadas, que estaban entre el pueblo, se mezclaban entre las ovejas y estaban entre las ovejas. Por eso Jesús utilizó esta frase, porque habían unas ovejas, unas cabras que estaban domesticadas, que estaban entre el pueblo, pero realmente se vestían como ovejas, pero eran cabras. O sea, los escribas y los fariseos eran hombres que eran guardadores, que protegían las leyes. Supuestamente esta gente era que tenían que hacer que el pueblo se condujera por el camino correcto, que se manejaran de la forma correcta, de la forma apropiada, pero al final y al cabo sus obras eran de cabra. Un ejemplo de esto es en el día de reposo, uno de los escribas o uno de los fariseos, de los guardadores de la ley, se acercan a Jesús y le dice: ¿por qué tú haces milagro en día de reposo? Lo que Jesús le responde y le dice: pero si ustedes pueden darle que comer a sus animales en día de reposo, ¿por qué yo no puedo sanar a una persona enferma en día de reposo? O sea, hay personas que van a cuestionar tus acciones, van a cuestionar tu ministerio, van a cuestionar tu llamado, van a cuestionar tu proceso, van a cuestionar todo lo que realmente Dios ha puesto para que tú hagas, lo van a cuestionar, porque realmente son cabras, aunque tengan vestiduras de ovejas. Por eso la Biblia dice que hay muchos que van a venir vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Rapaces, no son ovejas, por más que queramos verla. Un día de gente, hermano, que por más que usted quiera tratar de entenderla, por más que usted quiera tratar de sobrellevarla, seguirá siendo lo que son, cabras. Porque en realidad esa es su tipología, ser cabra, no ser oveja.
Hay gente que tú te cansas de enseñarle y de explicarle las cosas como deben como hacerlas y no le interesa porque realmente quieren seguir siendo cabras. ¿Por qué? Porque las cabras hacen daño, porque las cabras rompen, porque las cabras no se sujetan a nadie. Las ovejas son pacíficas, se dejan guiar, se dejan atar, incluso se dejan hasta sacrificar, hermano. Las ovejas no ponen obstáculos para ofrecer un sacrificio. Cuando usted mata a cualquier otro animal que no es una oveja, usted puede darse cuenta que están matando un animal, porque comienza a gritar y comienza a quejarse y todo el mundo se da cuenta. Por ejemplo, los cerdos cuando van a matar un cerdo, aunque se vayan lejos, hermano, por un monte para allá, para el matadero, la gente se darán cuenta que están matando un cerdo, porque no hay un animal más bulloso a la hora del sacrificio que un cerdo, o que una vaca, o que un perro. Son bullosos, mas sin embargo las ovejas siempre están dispuestas para ser sacrificadas, siempre están dispuestas ¿para qué? Para poner su vida para salvar a otro. Jesucristo fue tipología de una oveja. Dice que como oveja fue llevada al matadero. Isaías 53. Como oveja fue llevada al matadero sin quejarse. A esto se refiere la Biblia. Hay un día de gente que tienen vestidura de oveja, pero a la hora del sacrificio actúan como una cabra. Se quejan que por qué a él. Señor, ¿y por qué a mí? Por qué no fulanita? ¿Por qué no a Josefa? ¿Por qué no a José? ¿Por qué no a María? ¿Por qué no a Pedro? Pero si Dios te cogió a ti, ¿por qué te quejas? La Biblia dice, hermano, y nos enseña que Dios anda buscando adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca el Padre. La palabra adoración va más allá de lo que es usted expresar con la boca. Cuando usted adora a Dios, hermano, usted tiene que entregarse por completo. La adoración es una humillación, una entrega completa al Dios Todopoderoso. Eso es lo que significa la adoración. Cuando usted adora, por eso dice la Escritura, alma mía, tú tienes que adorar, alabarle. Hablando David en el libro de los Salmos, se expresa, alma mía, tú tienes que adorar al Señor o a Jehová, como usted quiere, como quiere entenderlo. O sea, hay personas que no han entendido que cuando usted actúa como una oveja, usted tiene que estar al servicio a cualquier cosa que el Señor le pida. Es el trabajo de las ovejas. Otra cosa es que las ovejas ofrecen alimentos, provisiones. En estos días decía, hermano, acerca del pastorado, que las ovejas deben ser sustentadas por el pastor, no el pastor sustentada por las ovejas. Pero también, oiga esto, también las ovejas suplen al pastor, oiga esto, suplen al pastor, ¿para qué? Para ayudar al necesitado. Es la función de la oveja. La función de una oveja es de ser de suplemento para el necesitado, no para el que no necesita. Porque bien como decía, hay pastores excelentes, me consta, pero hay pastores desastrosos, me consta también. Pero el trabajo de un pastor es cuidar, sustentar las ovejas y apartarlas del lobo y de los cabritos. Siempre las ovejas estarán a la derecha, porque las ovejas tienen buenas obras. Las ovejas son amables, las ovejas son amorosas, son pasivas, no son idólatras. Las ovejas son todo lo agradable, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo de buen ánimo. Son las ovejas. A diferencia de los cabritos, fornicario, adúltero, mentiroso, chismoso, entrometido, no tienen testimonio, no tienen fe. Así actúan, así operan los cabritos, pero se visten de oveja. No es la vestimenta lo que nos va a definir quiénes somos. Hello. Hay personas que se enfocan por lo de afuera. Jesús en una ocasión dijo,
No es lo que entra, es lo que sale, que contamina y condena al hombre. Yo tengo un tema que alguien predicó, creo que se titula Víctima de la apariencia. Hay personas que son, se hacen tan víctimas que yo le llamo los victimarios. Porque la apariencia los engaña, los ciega. Tienen apariencia de pedá, de oveja, pero son cabras. Pero hay algo importante que tenemos que tener claro, es que las personas que actúan bajo este formato, Dios lo pondrá a la izquierda, donde entonces serán condenados a condenación eterna. Características de los cabritos. 1. En todo tiempo está listo para hacer daño. Es una realidad. Los cabritos en todo tiempo están listos para hacer daño, sin importar, oiga hermano, quién sea. A ellos no le importa quién sea, estamos listos para hacer daño. Esa es la primera característica. Y vamos a ver lo que dice la Biblia concerniente a esto. En 1 de Pedro vemos un pasaje muy importante acerca de una de las características que tienen los cabritos. Ahí hace referencia a una tipología o a una de las características que podemos utilizar para añadírselo a las personas que tienen esta aptitud. Y dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Cuando nosotros seguimos el bien, actuamos como oveja. Cuando no hacemos el bien, actuamos como cabritos. Esa es una de las tipologías. Los cabritos están para hacer daño. Nunca siguen a hacer el bien. Tenemos que tener en cuenta con esto. El apóstol Pedro nos advierte que sobre todas cosas tenemos que actuar con diligencia, con bien. Al que le hace el mal, hágalo un bien. La Biblia nos dice que debemos de perdonar a nuestros hermanos, y orar por aquellos que nos ultrajan. Dice la Biblia. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para refutar tal verdad? Mira, hermano, los cabritos tienen hasta mal olor, huelen mal, tienen un tufo insoportable. Es tan tal que usted a simple vista, a cierta distancia, usted se da cuenta, por ahí viene un cabrito, todo lo contrario a las ovejas. Este mal olor en los cabritos se debe a su inquietud, a su brincadera, igual que los chivos. Los chivos, por más que usted lo bañe, siempre hiede. Igualmente que la carne de chivo, hermano. Mire, la carne de chivo, por más que usted la lave, sigue hediendo a chivo, hermano. Y hay gente que dicen que yo no como chivo si no hiede a chivo. Gracias a Dios que a mí no me gusta el chivo. Nada, ninguno de esos tipos de carne. Gracias a Dios. Soy más vegetariano que otra cosa. Me gustan más los molondrones y esas cosas, hermano. Pero ¿qué pasa? Hay cristianos que con sus aptitudes emiten mal olor. Sus alabanzas huelen mal. Sus cánticos huelen mal. Su vida huele mal. Espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque andan brincando de aquí para allá, de allá para acá, de allá para acá, de aquí para allá. No están estables en un lugar específico. No socializan, no confraternizan, no se juntan, nada y nada, porque son inquietos. No comparten con nadie. Tienen cierto problema, porque no todo el mundo tiene el mismo brillo. Son cabritos, brincando para allí, brincando para acá, brincando para allí, y emiten un mal olor, hermano, porque sudan. Y todo sudor que no se le da atención emite mal olor. Todo diferente a las ovejas. Las ovejas siempre están limpias, blancas, olorosas, hermano. El creyente tiene esta tipología cuando está bien con Dios, cuando está haciendo la voluntad de Dios. Brilla, huele. Todo el mundo quiere estar pegado de ellos.
Incluso vemos, hermano, que la mujer, la ramera, cuando le negó el agua al Señor, ella fue con sus lágrimas y con su cabello, limpió los pies del Maestro. Todo aquel que porta la gloria de Dios siempre va a emitir un olor fragante a su presencia. Te dejaré algunas características que tienen las ovejas para terminar. Lo primero es que las ovejas tienen buenas visión, siempre se proyectan. Las ovejas siempre están proyectándose y tienen buena visión. Pueden visualizar y obtener una claridad a, 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 simple, a simple distancia, a una distancia considerable. Otra es que tienen un olfato y una audición poderosísima. Por eso la Biblia dice, oírlo todo y retener lo bueno. Son características que tienen las ovejas. Tienen un olfato, hermano, que se dan cuenta de todo a su entorno. Otra de las características que tiene es que son reproductivas. Se pueden reproducir rápidamente. El macho cabrío, como le llaman, el carnero puede tener cuerno. Uno se puede reproducir con más de una oveja. También tiene una buena conducta, sabe conducirse, sabe manejarse, sabe cuándo hablar y cuándo no hablar. Entonces, estas características tenemos que optarlas nosotros para poder decir que somos ovejas del Señor. Buenas noches a todos, gracias y paz. Alexander Evangelista de República Dominicana. Estamos tratando un tema muy importante acerca del cristianismo y el tema que estamos tratando hoy es ¿qué somos? ¿Cabrito u oveja? Ese es el tema que estamos tratando esta noche. Bueno, ya hemos dado nuestra posición, vamos a dejar ahora a los hermanos con su participación concerniente a cada uno de los temas. A continuación escuchará a cada uno de los hermanos de distintas partes del mundo con el tema cabritos u oveja. Gracias y paz. Si no estoy equivocado, en donde dice que el juicio comienza primeramente por la casa de Dios. Eso significa de que en la iglesia, ¿verdad?, que es la casa de Dios, vamos a encontrar a dos grupos de personas. De hecho, Jesús en cierta ocasión o en muchas ocasiones hizo comparaciones en sus parábolas. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes. En un mismo grupo, o por decirlo así, pertenecían esas 10 vírgenes a un mismo lugar, a un mismo reino, pero vemos que 5 fueron sensatas y 5 fueron insensatas. En este caso, como el hermano pues ha estado mencionando acerca de las ovejas y los cabritos, no debemos de sorprendernos que dentro de la iglesia, ¿verdad?, podamos encontrar estos dos tipos de comparaciones o dos tipos de cristianos. Aquellos que verdaderamente y de corazón sincero están buscando la presencia de Dios, que podrían ser representadas como las ovejas, porque oyen la voz de su pastor. Eso lo dijo Jesús mismo también, que conocen su voz, escuchan su voz y hacen, ¿verdad?, lo que el pastor pues les indica. Estas ovejas, si podemos verlo de un punto de vista muy extremo, son muy pocas, porque realmente son pocos los miembros que buscan una vida de santidad, buscan una vida apartada del pecado, buscan una vida de oración, buscan una vida de agradar a Dios, buscan una vida de estudio en la palabra de Dios, buscan una vida de evangelizar la palabra de Dios, buscan una vida de consagración. Esto debería de definir a una oveja o a un buen cristiano en este caso. El hermano Alex daba una excelente exposición de definiciones en cuanto a las características de los cabritos. Sí lo podemos encontrar de una forma muy a menudo dentro de la iglesia. Aquellos que aceptan al Señor, se bautizan, permanecen un tiempo dentro de la iglesia y luego por
X o Y circunstancias de la vida pues determinan no seguir el camino. Encontramos también a cristianos que aún permanecen, digámoslo así, fieles en la iglesia, pero no oran, no tienen santidad, no leen la palabra de Dios, no obedecen a sus dirigentes. Entonces, este tipo de cabritos sí lo podemos encontrar un poco más a menudo. Podemos encontrar también, por ejemplo, aquellos cristianos de que hoy están bien con Dios, mañana se apartan y pasado mañana reconcilian y luego se vuelven a ir. Circunstancias que de alguna u otra forma los van señalando, ¿verdad? Como cabritos y no como ovejas, porque no hay posiblemente en la voluntad de ellos o en sus corazones la obediencia que existe por naturaleza dentro de la oveja. Recordemos que el apóstol Pablo en determinado momento él menciona que ahora somos nuevas criaturas, que las cosas viejas han pasado y al ser transformados, ¿verdad? Al ser revestido en una nueva criatura en Cristo, deberíamos de tener la obediencia que Cristo tuvo al venir a esta tierra, como la obediencia que la oveja tiene al momento de nacer. Como ya ha explicado nuestro hermano, la oveja no pone ningún pretexto, la oveja no pone ninguna eh, ningún obstáculo, por así decirlo, al momento de que su pastor le indique o le dirija a hacer determinada acción. Saliente es lo que el profeta Isaías, verdad que el hermano también lo tocaba, menciona acerca de Jesús, que fue como oveja al matadero, o sea, sabía que iba a afrontar innumerables situaciones de peligro, de muerte, de miedo, de zozobra y todas estas características, pero aún así fue de una forma obediente. El mismo escritor de Hebreos también dice que Jesús aprendió la misma obediencia, como lo tiene, ¿verdad?, lo que es la oveja. Nosotros al enfrentarnos en nuestra vida, al no ser a veces una oveja completamente, venimos a cuestionar a veces los asuntos que nos pasan y a cuestionar a Dios por qué nos pasan, ¿verdad? En vez de aprender a la oveja que independientemente de las situaciones, ya sean difíciles o mayores que pueda pasar, aún así las soporta, aún así enmudece, aún así las afronta, porque está confiado en sus pastores. Es una promesa que también el hermano tocaba de lo que dice David en su salmo, ¿verdad? Que Él es nuestro pastor, nada nos faltará. A pesar de que el lobo ande rodeando el redil de la oveja, a pesar de que la oveja sienta de que hay peligro, hay acechanzas y que posiblemente en determinado momento tal vez el lobo logre capturar a la oveja, va a tener una confianza que su pastor le va a ayudar en esos momentos de dificultad. Ahí deberíamos de aprender para ser una verdadera oveja, para ser un ejemplo o para mostrar esta figura en nuestra vida como cristianos. ¿Somos una oveja o somos unos cabritos? Creo que eso va a determinar en nuestra vida el apego, si podemos verlo de esa forma, de nuestra vida hacia Dios. Nosotros como cristianos debemos de cumplir todas las instrucciones que Jesús nos ha dejado en su palabra. De hecho, Jesús dice: si me amáis, guarden mis mandamientos. Él no dice que guardemos una parte o los que más nos gusten o aquellas que las podemos hacer, sino de que habla en su totalidad, ¿verdad? Ahora, hay momentos en nuestra vida que posiblemente por X situaciones tal vez no cumplamos con todos estos requisitos, pero en sí, ¿verdad? El objetivo debería de ser cumplirlos todos, o por lo menos su mayoría. Pero si nosotros analizamos nuestra vida y analizamos detalles tan específicos que nosotros debemos de cumplir y vamos analizando, entonces nosotros nos daríamos cuenta si realmente somos ovejas o somos cabritos. Porque, por ejemplo,
la Biblia dice que tenemos que orar. Todo cristiano sabe que tiene que orar, ¿verdad? Pero muchos no lo hacen. Eso puede ser un rasgo de una forma bastante general. Pero por ejemplo también eh, la palabra de Dios nos dice en Romanos que en cuanto dependa de nosotros estemos bien con todo el mundo. Pero a veces ese aspecto, digámoslo así, un poco menor que la oración, lo descuidamos, porque a veces nosotros mismos somos los causantes de los problemas en nuestra familia, los problemas en nuestro hogar, en el trabajo, tal vez con nuestros vecinos, en las calles, y nos estamos comportando como esos cabritos cuando tal vez el encargado quiere de que el cabrito se mantenga en un solo lugar, pero por la necedad del mismo cabrito, pues se tira el corral o hace de verdad averías ahí en su lugar y no está en obediencia como lo es la oveja. Entonces, nosotros deberíamos de agarrar la palabra de Dios y analizar todos los aspectos, tanto esos aspectos grandes como esos aspectos también más pequeños, y analizar cuánto nosotros estamos cumpliendo cada aspecto. Y nos vamos a ir dando cuenta y si realmente somos o queremos ser una oveja, ir cambiando esa forma de nuestra vida. De hecho, el apóstol Pablo le escribe a los colosenses que hagan morir las obras de la carne, que muchas veces a nosotros nos convierten en esos cabritos, obras de la carne que todavía se manifiestan en nuestra vida, como la ira, el enojo, son aspectos que todavía se mantienen vivos y nos bloquean, ¿verdad? Para ser transformados en una oveja. Cuando la palabra de Dios nos reprende y nos exhorta y nos anima a cambiar nuestra mala actitud, todavía nos comportamos como cabritos, saltando los objetivos de Dios o saltando los mandamientos de Dios para no cumplir, ¿verdad? Esos mandamientos por muy difícil que sean en nuestra vida. Y deberíamos de comportarnos como la oveja. Dios nos dice que transformemos y que no nos moldeemos a este siglo y vivimos tal vez por la moda, vivimos tal vez por el ambiente que el mundo nos ofrece, vivimos tal vez por las riquezas perecederas de este mundo, y Dios nos dice que nos transformemos, que cambiemos esa manera de pensar a una manera de pensar en Cristo Jesús, pero todavía no lo hemos hecho y tal vez llevamos 5 años, tal vez somos nuevos en el Evangelio, tal vez llevamos 30 años y todavía no transformamos esa vida a una oveja obediente como lo deberíamos de haber hecho desde el momento en que nacimos, porque ya había dicho pues que somos nuevas criaturas como lo asegura el apóstol Pablo. Entonces, analizar muchos aspectos en nuestra vida, ¿verdad? No solamente escuchar el mensaje de Dios en cada momento que tengamos la oportunidad, no solamente el leer la palabra de Dios, ¿verdad? Con el motivo tal vez de solo leerla, sino de que vayamos analizando esos aspectos que nos hacen falta, tal vez dejar, ¿verdad? Para ser transformados en una verdadera oveja. O ver esos aspectos que sabemos que ya nos han señalado, que la misma palabra nos ha señalado y que todavía permanecen en nuestra vida porque no lo queremos cambiar y debemos de hacer más que un esfuerzo, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios para transformar esos caracteres, para transformar esas ideas que muchas veces tenemos, para transformar esos malos pensamientos y llegar a ser una oveja verdadera dentro del reino de Dios. Un aspecto que creo que debemos de considerar en este tema muy importante que el hermano ha tenido a bien compartir con nosotros es el aspecto de la utilidad que tienen ambos animalitos. Por ejemplo, la utilidad que tiene la oveja es muy alta en comparación a la utilidad que el cabrito puede ofrecer. La oveja, como muy bien sabemos, se ocupa, ¿verdad?, para obtener la lana de su cuerpo y es muy importante en el cual pues ella puede brindar un servicio mayor al servicio que pueda ofrecer, ¿verdad? O las utilidades que pueda ofrecer una cabrita. Asimismo,
De hecho, nosotros podemos darnos cuenta si somos una oveja o somos una cabrita al momento en que nosotros ofrecemos nuestros servicios en el reino de Dios. Si estamos participando en cada evento que hay en nuestras congregaciones, o si somos activamente, tenemos un ministerio muy activo, o si tal vez no somos dirigentes de algún ministerio, pero por lo menos somos miembros activos en predicación en nuestro barrio o predicación en cada momento que se pueda. Esa utilidad del servicio que existe dentro del reino va a ser muy tomada en cuenta, creo yo, al momento de que el pastor o nuestro pastor comience a separar a las ovejas de las cabritas en el día del juicio. Y un último aspecto, ¿verdad?, que puedo aportar es en cuanto al cuidado, digámoslo de una manera bastante extrema, al cuidado eh, primordial que tiene el pastor para las ovejas. Si bien recordamos aquella parábola que Jesús enseña, que un hombre tenía 100 ovejas y que se le perdió una. Este hombre no dijo, bueno, se perdió una, luego la repongo, o no importa, hay ovejas eh, que están para dar crías y con eso lo repongo, sino que dice que agarró a los 99, las puso en un lugar seguro y fue y buscó con mucho cuidado a aquella que se había perdido. Encontramos un cuidado muy importante del pastor para sus ovejas, cosa que no encontramos hacia este animalito de la cabrita, sino que anda al aire libre, anda de una forma sin ninguna protección, ¿verdad? Y enfrenta a los sucesos de la vida a como lo tiene que enfrentar sin ninguna recompensa y sin ningún consuelo. Eso nos debería de fortalecer, eso nos debería de animar a ser transformados a una oveja, ¿verdad? Si todavía no lo somos, y si lo somos, mantenernos, ¿verdad? Como pues Dios espera que nos mantengamos, como en este caso pues una ovejita obediente. Bien, estimados hermanos, gracia y paz. Los saluda Augusto, su hermano, que estaba escuchando los sabios del hermano Alexander acerca del tema de qué somos, ovejas o cabros, o cabritos o cabras. Es muy interesante el tema, es profundo, no es superficial. Y está basado principalmente en no solamente lo que dice nuestro hablar, nuestras palabras, sino que tiene que ser corroborado con nuestras acciones, nuestro modo de ser, el rasgo que debe tener, en este caso, el creyente comparado con la oveja. El rasgo es mansedumbre, humildad, tener amor, tener compasión, tener amor hacia el prójimo, paciencia, paz, orden en su vida. Debería una oveja tener obediencia. Estos son una serie de rasgos que solamente son para las ovejas, a diferencia de los cabritos, que dicen ser llamados cristianos, pero son soberbios, amadores de las riquezas, son avaros, criticones, son personas que no tienen amor por el alma que se pierde. En fin, está muy bueno el tema. Está buena la comparación que hace el hermano Alexander, completamente de acuerdo con su exposición. Está muy interesante este tema. Gracias y paz. Hermanos, muy buenas tardes, que la gracia y la paz la acompañe, hermano Alexander Evangelista. Mi punto de vista, si somos cabritos o ovejas, mi punto de vista es que el reino de Jesús, o sea, su doctrina escritural que él trajo y los apóstoles y la doctrina que siguió la iglesia primitiva del primer siglo, es el mensaje de amor y salvación en el reino que Jesús vino a que viene a establecer.
No hay una casta sacerdotal que gobierne sobre los santos. Pablo, el apóstol Pablo y muchos apóstoles, la palabra de la doctrina de la Escritura del primer siglo creída por la iglesia primitiva, era una sola y ellos plantaron creyentes son únicamente en Cristo, no plantaron templos ni iglesias, ni se convirtieron en una cabeza sobre ninguna, donde quiera que se encuentren dos creyentes o más, o así sea uno mismo, esa será la iglesia en que el Señor desee morar. Y Dios era autónomo sobre ellos como su sacerdote. La mente de Dios no ha cambiado, nuestro Padre. Y por medio de su Hijo Jesús aún está construyendo su iglesia. De corazón a corazón, paso a paso, y su iglesia está construida siguiendo el patrón de los cielos. O sea que nuestra denominación es celestial. Y no puede ser ayudada mediante métodos romanísticos mundanos de templos de cimiento y piedra, mal. El cuerpo de Cristo, sea lo que nos consideramos y seguimos esta doctrina de la Escritura, con base en la verdad, volviendo a la pureza de la palabra, con base en la verdad, para llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, es lo que debemos seguir. La vida que la vida y practicar la vida y ejemplo que siguió nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles y la enseñanza apostólica del primer siglo de la iglesia primitiva, hermano. Un fuerte abrazo, gracias y paz, mis queridos hermanos. Yo creo que al final de los tiempos va a haber una señalación quiénes son verdaderos cristianos, quiénes fueron cabritos, como dicen, y ovejitas, ¿no? Así es, un fuerte abrazo, mi querido hermano. Gracias y paz por la enseñanza genuina genuina de Jesús, ¿no? Que decidieron seguir esos pasos genuinamente, ¿no? Un fuerte abrazo. Yo creo que va a haber una separación entre hijos de Dios y farsantes, nicolaitas, hipócritas, ¿no? Para el tiempo del fin y del juicio final. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias y paz. Buenas noches, Alexander Evan. Ese tema que si somos cabritos o ovejas, yo creo que hay que ver dos puntos muy importantes. Uno es la actitud de la persona. Si la persona no colabora y no hace nada dentro de la iglesia, pero se va a otra iglesia y no hace nada y tampoco se sujeta, y va a otra iglesia y lo mismo, y va a otra iglesia y lo mismo, ya eso significa una persona obediente, y yo la llamaría un cabrito que anda buscando monte donde no lo hay, pasto para comer y no lo hay. Por otro lado está la persona también que tiene un ministerio llamado Ministerio de Apoyo, que es el que Dios nos ha permitido a mi esposa y a mí estar apoyando diferentes pastores, diferentes iglesias en labor de apoyo. No es porque andamos buscando una iglesia, sino porque lo hacemos en labor de apoyo, colaboración en lo que nosotros hacemos como ministerio y que la gracia de Dios nos ha dado. Mis amados hermanos, bendiciones, que tengan una buena noche y gloria a Dios por todos esos temas. Gracia y paz. Muy buenas noches, estimados miembros del grupo La Luz de la Verdad Bíblica, dirigida por nuestro hermano Alexander Evangelista de República Dominicana. Les saluda a su hermano Esteban Whittingham de Costa Rica. Bueno, es un excelente tema, este tema de cabritos y ovejas. Realmente, como el hermano Alexander expuso, son dos, es un ejemplo muy amplio, muy bueno, porque son animales que se parecen, tienen una similitud, pero a la vez tienen grandes diferencias. Como vemos, también la parábola del Señor del trigo y la cizaña, que se parecen, pero como dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Entonces, hoy en día muchos cristianos presentan un currículum, presentan que han hecho milagros, presentan que son salmistas, dicen que tienen tal ministerio, tantos años, pero sus frutos se presentan con títulos, pero sus frutos son los que realmente van a hablar. Entonces, a esos árboles, a esas personas, hay que darles tiempo, hermanos. No podemos poner la mirada en el hombre. La palabra del Señor dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Cuántos hoy en día andan caminando poniendo la mirada en el hombre y confiando? Terminan decepcionándose no del hombre. Ellos terminan decepcionándose de la iglesia, de Dios, de todo. Cuando el problema es que ellos no han puesto la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que saber que andamos como ovejas entre lobos. No podemos poner nuestra confianza en los hermanos, por más lindos que se vean,
por más que se gane nuestra confianza, nosotros tenemos que ser sabios. Tenemos que dar la mano, y si sabemos que una persona no es realmente un hermano en Cristo, tampoco debemos de tratarlo como un enemigo. Podemos orar por esas personas, pero cuando una persona ya está ya ha demostrado ser falsa, nosotros podemos perdonarles, pero nada nos obliga a seguir una relación dañina, venenosa, que nos va a hacer daño, que nos va hasta dañar nuestro testimonio. Si una persona es dañina, es mejor apartarse de esa persona, no guardar rencor ni odio, porque necesitamos amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. No le tengamos por enemigo, pero tampoco nos podemos estar sentando con ellos a comer, ni compartir con ellos, en especial con los que han torcido la palabra del Señor, porque toda persona que no guarda su testimonio ya está descarrilada de la palabra del Señor, ya está en desobediencia al Señor. Entonces tenemos que ser astutos y ver quién tenemos al lado, y reconocer cuando una persona, porque el justo juzga con justo juicio, y el espiritual todo lo pesa, todo lo juzga, pero de nadie es juzgado. Así tenemos que andar nosotros, como ovejas del Señor, sin tener nada que nos juzguen, y nosotros fijarnos dónde estamos metidos. Hoy en día la mayoría de cristianos andan diciendo que no hay que juzgar y defendiendo a los lobos rapaces, pero el Señor no nos dice eso, dice que hay que juzgar con justo juicio, y que el espiritual todo lo juzga. Nosotros tenemos que ser sabios y astutos, hermanos, porque realmente hay cabritos en medio de las ovejas, y hay lobos rapaces disfrazados de ovejas también. Hay trigo y hay cizaña, y el Señor no mandó a quitarlo, sino que cuando vengan sus ángeles los separará. No es de nosotros echar a alguien de una congregación, no somos los dueños ni podemos apoderarnos. El Señor permitió que crezca el trigo y la cizaña juntas. Usted te encárguese de dar su fruto y de ser oveja, de ser trigo, de dar fruto al Señor, y que cuando el Señor venga nos encuentre haciendo su voluntad. Gracias y paz a todos los hermanos y a cada uno de los que van a escuchar. Estuvimos hablando acerca del tema cabritos y ovejas. Eso es un tema que estuvimos llevando presente durante una semana en el grupo La Luz de la Verdad. Bueno, aquí le dejamos ese tema bien bello, bien definido, hermano. Espero que le guste, que usted pueda compartirlo con amigos, con hermanos y familiares por todas sus redes sociales. Aquí le dejamos la participación de Alexander Evangelista, el expositor, de nuestro hermano Antonio Cruz de Nicaragua, nuestro hermano Augusto de Argentina, nuestro hermano Anderson Izaguirre de Lima, Perú, Francisco Chacón de Costa Rica, y nuestro hermano Esteban Wistigan de igual país, Costa Rica. Espero que le haya servido de mucho esto, hermano, y que este tema sea un tema de gran ayuda, y que usted y cualquier otra persona que pueda escuchar este tema le sea de gran edificación. Así que espero que esta predicación, esta enseñanza le sea de gran ayuda al crecimiento espiritual. Así que lo dejamos hasta aquí, ovejas y cabritos. Ese fue el tema que llevamos a cabo. Vamos a orar para culminar este tema. Padre, te damos gracias por cada uno de los hermanos que participaron y de los que van a difundir estos mensajes, Señor, y que van a ser tocados por esta palabra de predicación, Señor. Te pido, Señor, que tú lo lleves, Señor, a lugares, Señor, donde realmente tu palabra no ha llegado. Gracias por cada uno de ellos. Padre, te pedimos, Señor, que tú desenmascares cada día más, Señor, a los que andan disfrazados de oveja y por dentro son lobos, son cabritos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. En el nombre de tu Hijo amado. Amén, amén. Gracias y paz.